Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos comunicación telefónica en este momento con el periodista, el licenciado Enrique Quintana, director general editorial y vicepresidente del Financiero, a quien aprecio mucho, como siempre, la oportunidad de escuchar su análisis hoy que está anunciando Standard & Poor's que baja la calificación crediticia de nuestro país. Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Gracias por el espacio. Gracias a ti por aceptar esta colaboración tan apreciada. Enrique, también el peso se está depreciando, nos está bajando la calificación, es decir, nos están mandando un mensaje muy fuerte que revela la falta de certeza que hay en los mercados respecto al devenir económico del país. Así es, Pepe. En realidad no fue sorpresa. La calificadora Standard & Poor's nos bajó de su nota, que es BBB+, a BBB a secas, y nos puso en perspectiva negativa. Esto significa que va a haber con detalle, porque probablemente no sea toda la baja. No es de descartarse que en los próximos meses vuelva a aplicar una nueva degradación de la calificación. Pero te decía, Pepe, que no es sorpresa, porque imagina que el presupuesto fue calculado considerando una recaudación que implicaba un crecimiento de la economía de 2%. Ahora los pronósticos andan entre -3, -4, -5% para este año. Entonces, el volumen de recursos que va a captar la Secretaría de Hacienda va a ser significativamente menor a lo previsto. Y lo que juzga una calificadora como Standard & Poor's es la capacidad que tienen los gobiernos para cubrir sus obligaciones, para servir las deudas que han contraído. Y si tú tienes menos ingresos porque la economía va a caer y no tienes suficiente flujo, pues la calificadora está obligada a decirle a los acreedores del país: échenle ojo porque México no está en las mejores condiciones. Pero era de esperarse, porque el cuadro que tenemos, Pepe, pues es muy complicado. Tú te referías a la depreciación, a la devaluación de nuestra moneda. Eso le pega directamente a la deuda, porque tenemos una parte muy importante, cerca de 100,000 millones de dólares de deuda del gobierno que está pactada en moneda extranjera. Entonces, cuando nuestro peso se ha depreciado en algo así como en 30% en los últimos meses, pues obviamente la deuda en dólares, en euros, en yenes que tenemos, pues también se encarece, y tenemos que obtener más pesos para comprar los yenes o dólares o euros que se requieren para cubrir esa obligación. Entonces, pues sí, una panorámica muy, muy complicada, y te diría, Pepe, esto es apenas lo primero. No se va a quedar ahí. Creo que las otras calificadoras importantes, es decir, Moody's y Fitch Ratings, van a seguir el camino que ha marcado el día de hoy Standard & Poor's. Es decir, Enrique Quintana, en pocas palabras, para entendernos mejor, ¿estamos al borde del abismo o ya estamos en el abismo? No, estamos en la orillita, Pepe. Estamos en la orillita, pero con un impulso hacia abajo. Si te refieres a abismo por una recesión económica dura, sí, no hay discusión. En realidad, prácticamente ningún analista competente puede decir en este momento que no tendremos recesión. Sí vamos a tener en este año una recesión económica. Hay todavía incertidumbres, no sabemos de qué profundidad vaya a ser. Hay diferencias de opinión, hay algunos que piensan que podría no ser tan drástica, quedarse quizás en un 2 o 3% de caída. Hay quien piensa que podríamos hundirnos un 6 o 7% en este año. Y también hay diferencias respecto a si esto va a ser de 3 o 6 meses o de 9 o 12 meses. Ahí dependerá mucho, Pepe, pues de lo que pase en el mundo y de lo que pase en la dinámica para controlar la pandemia. Así que sí, estamos quizás en la orillita, pero a no muy lejos de estar ya
cayéndonos claramente. Ayer a estas horas, Enrique, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer en la conferencia de prensa el informe, pues, de la circunstancia del COVID-19, que por cierto acaba de empezar la de hoy. Dio a conocer que el gobierno anunciaba la suspensión de actividades. Es decir, todo el gobierno queda paralizado en actividades no esenciales. Esenciales serían la seguridad, la salud, la generación de energía eléctrica, por ejemplo, en fin, de todo tipo de energía. Eso sería lo prioritario. Pero todo lo demás queda suspendido, por lo menos, queda en suspenso, queda en parálisis por lo menos un mes. Tú, en la colaboración del periódico que diriges, El Financiero, hoy te preguntas, o más bien comentas, ¿por qué suspendimos tarde al gobierno? ¿Que debió haber sido antes? Mira, las estrategias exitosas de control de la pandemia, Pepe, en los países donde ya van hacia abajo, evidentemente China, pero un caso muy digno de estudiarse es el de Corea del Sur, se han basado en dos cosas: en actuar pronto y de manera enérgica, y dos, en tener lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho: pruebas, pruebas, pruebas. Entonces, aquí, como no hicimos las pruebas, no pudimos tomarle adecuadamente la temperatura al nivel de la enfermedad, nivel de la pandemia. Y por esa razón, como no tenemos datos fidedignos, me parece que nos tardamos mucho en ejecutar las suspensiones de actividades, la restricción de movimientos. Y creo que a la larga, en el ánimo de no generar pánico ni de afectar la actividad económica, Pepe, me parece que a la larga el haber suspendido hasta ahora nos va a costar más caro. Tendremos probablemente más semanas de suspensión y quizás un impacto económico más profundo que el que hubiésemos tenido de haber tomado las medidas que se están aplicando esta semana, pero quizás hace un par de semanas. Pues gracias, Enrique, gracias por permitirnos contar con tu comentario. Al contrario, Pepe, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Enrique Quintana, periodista, director general editorial y vicepresidente del Financiero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.